A lo largo de la historia, las familias reales han buscado mantener su poder, riqueza y estatus a través de todo tipo de planes y actos. Sin embargo, algunas familias reales recurrieron a una práctica perturbadora para lograr estos objetivos, la endogamia. Esto llevó a consecuencias desastrosas, como enfermedades congénitas y la decadencia de muchas casas que una vez fueron grandes. En el video de hoy, exploraremos los casos más infames de endogamia en las familias reales, el impacto que tuvo en los individuos involucrados y su perturbadora herencia. La endogamia se da cuando personas con relación cercana tienen hijos. Esto aumenta la posibilidad de pasar dos copias del mismo gen recesivo, lo que puede llevar a trastornos genéticos. Los científicos miden la endogamia en algo llamado coeficiente de endogamia, que varía de 0, que es sin endogamia, a 1, completamente endogámico. Por ejemplo, si los padres de alguien son primos primeros, su coeficiente de endogamia es 0.0625. Lo que significa que hay un 6.25% de probabilidad de heredar el mismo gen de ambos lados. Mientras que en el caso de hermanos o descendencia de padre-hijo, el coeficiente de endogamia es 0.25, una probabilidad del 25% de heredar dos copias del mismo gen. Al heredar dos del mismo gen, hay una mayor probabilidad de que las condiciones recesivas estén presentes en el niño. Habiendo aclarado esto, veamos algunos de los monarcas más endogámicos de la historia. Comenzaremos con los ejemplos más infames de endogamia real, los Habsburgo. Fueron una de las familias reales más poderosas de Europa. La familia real de los Habsburgo ocupó el trono del Sacro Imperio Romano desde 1438 hasta 1740. Para el siglo XVI, la familia poseía tierras en España, los Países Bajos, Francia, Italia, Austria y los Balcanes. Los Habsburgo eran notorios por casarse dentro de su propia familia para mantener el poder político y el control sobre sus tierras. No era raro que un tío se casara con una sobrina o que los primos hermanos se casaran. Esto quizás se puede ver mejor, aunque de manera algo confusa, en el árbol genealógico de los Habsburgo, aunque el término árbol es un poco generoso. Con la práctica continua generación tras generación, las similitudes genéticas se acentuaban cada vez más. Como resultado, la endogamia en la línea de sangre de los Habsburgo condujo a una condición genética conocida como la mandíbula de los Habsburgo. Esta fue la consecuencia más visible de la endogamia de los Habsburgo y se volvió cada vez más pronunciada a medida que la familia continuaba con la endogamia. La mandíbula inferior prominente no solo era un problema estético. La mandíbula Habsburgo dificultaba a las personas masticar o incluso hablar correctamente, lo que llevaba a más complicaciones y dolor. Quizás el miembro más notable de la familia real de los Habsburgo fue el rey Carlos II de España. Tenía un coeficiente de consanguinidad de 0.25, sin embargo, su madre y su padre no eran hermano y hermana. Más bien, eran tío y sobrina, una señal de que sus padres también estaban muy consanguíneos. Por todas las cuentas, estaba severamente discapacitado, y también tenía la infame mandíbula de los Habsburgo, junto con una lengua grande. Se decía que Carlos no pudo hablar hasta que tuvo 4 años, y tragaba su comida entera. De niño, contrajo una serie de enfermedades, incluyendo el sarampión, la rubéola y la viruela. También se especula que podría haber sufrido de deficiencia hormonal e insuficiencia renal. Luchó para caminar, para escribir, y sufrió de depresión. Se ganó el apodo de Carlos el Hechizado debido a sus muchas condiciones y enfermedades. Es probable que fuera impotente, ya que nunca tuvo un heredero. Esto a su vez llevó a conflictos a su muerte sobre quién heredaría sus tierras. Su autopsia lo describió en términos bastante desagradables, diciendo, cito, «Su corazón era del tamaño de un grano de pimienta, sus pulmones estaban corroídos, sus intestinos estaban podridos y gangrenosos. Tenía un solo testículo, tan negro como el carbón, y su cabeza estaba llena de agua». A pesar de sus detractores, se le reconocía por su amabilidad hacia dignatarios extranjeros y su amor a la naturaleza. Carlos fue el más afectado por la endogamia de su familia, pero estaba lejos de estar solo. Don Carlos de España, el hijo mayor del rey Felipe II de España y su segunda esposa, la reina María de Portugal, es otro trágico ejemplo. Don Carlos de España nació en 1545 de padres que eran primos, quienes a su vez eran producto de la endogamia.
Esto sentó las bases para los problemas genéticos que atormentarían a Carlos. En un perturbador ejemplo de cuán estrechamente relacionados estaban sus padres, Carlos solo tenía 4 bisabuelos, más bien. en lugar de los 8 típicos. Heredó una serie de problemas de salud física y mental. Carlos tenía los hombros a diferentes alturas y una cojera pronunciada debido a que sus piernas eran de diferentes tamaños, lo que le dificultaba caminar. También mostró signos de inestabilidad mental, incluyendo arrebatos violentos contra el personal y los animales. En algunos ejemplos particularmente perturbadores, Carlos hacía que uno de sus empleados comiera excremento y disfrutaba montando sus caballos demasiado fuerte hasta que se desplomaban de agotamiento y morían. En 1562, Carlos sufrió una lesión en la cabeza que finalmente fue tratada con trepanación. Esta es una cirugía donde se perfora un agujero en el cráneo o se eliminan partes del cráneo para aliviar la presión. Después de esta lesión, sus arrebatos solo empeoraron. Por lo tanto, quizás no sea demasiado sorprendente que Carlos fuera negado a oportunidades y posiciones de autoridad por su padre. Sus matrimonios arreglados también fueron pospuestos, solo alimentando la ira de Carlos y la brecha con su padre. Don Carlos se volvió aún más perturbado. Se rumorea que intentó quemar viva a una persona y se autolesionó para manipular a otros. Odiaba a su padre, el rey Felipe II, pero su resentimiento era más feroz hacia Juan de Austria, su popular medio hermano y legítimo. Juan de Austria era popular, exitoso y favorecido por el rey. Carlos se volvió cada vez más paranoico y creía que Juan y el rey Felipe conspiraban contra él. Y así, Carlos planeó en secreto huir a los Países Bajos, donde comenzaba a gestarse una rebelión contra el dominio español. Esperaba ganar poder al aliarse con los rebeldes. Sin embargo, Carlos se acercó a Juan de Austria, pidiéndole apoyo para escapar. Pero en cambio, Juan le contó todo al rey Felipe II y esta traición enfureció a Carlos. Poco después, don Carlos intentó disparar a Juan, pero el arma había sido descargada de antemano. Después lo agredió físicamente con sus manos. Sin embargo, Juan logró sobrevivir, y con esto, el rey Felipe II ordenó personalmente el arresto de don Carlos, su propio hijo. Fue confinado en una habitación segura, y el acceso a él estaba estrictamente controlado. Todos los objetos afilados, vidrio y cualquier cosa potencialmente dañina fueron retirados de su habitación. Hasta la entrega de comida seguía condiciones estrictas. Había rumores de que fue torturado y que se volvía cada vez más loco durante su encarcelamiento. Durante su encarcelamiento, se negó a comer y se volvió cada vez más delgado. Durante 6 meses, Carlos se consumió, y en julio de 1568, don Carlos murió a la edad de 23 años. Algunos dicen que fue envenenado, otros dicen que se murió de hambre, pero el consenso moderno es que murió de causas naturales. El siguiente ejemplo de realeza consanguínea es Fernando de Austria. Nació en 1793 de padres que eran primos dobles. Los primos dobles son hijos de hermanos que se casan con hermanos, lo que significa que comparten ambos conjuntos de abuelos y están relacionados a través de ambos padres, esencialmente, siendo primos por ambos lados. Ferdinand estaba relacionado con los Habsburgo, lo que explica algunos de los problemas de endogamia. Como resultado, nació con un coeficiente de endogamia del 17%, lo que trajo consigo todo tipo de complicaciones de salud. Ferdinand nació con hidrocefalia, una condición en la que se acumula líquido cerebral dentro del cerebro. Esto conduce a problemas a medida que la presión aumenta en el cráneo. En el caso de Ferdinand, tenía un cráneo deformado, sufría de epilepsia y tenía un impedimento del habla. Ferdinand tuvo dificultades en su infancia. Sus condiciones no fueron comprendidas, ni se le alentó o estimuló de ninguna manera para desarrollarse. Como resultado, era incapaz de servirse un vaso de agua, abrir una puerta o incluso subir escaleras sin ayuda. A pesar de todo lo dicho, se destacó que Ferdinand mantenía un diario de sus actividades y pensamientos, y se le notó por sus comentarios agudos e ingeniosos. Se dice que fue un artista talentoso y tenía un gran interés tanto en la naturaleza como en los avances científicos, todo mientras podía hablar 5 idiomas. Lamentablemente se informa que sufría hasta 20 convulsiones al día, lo que limitaba en gran medida su capacidad para gobernar de manera efectiva. Y así,
actuó como emperador de Austria solo de nombre. La administración diaria de Austria quedó en manos de otros. En 1831, Fernando se casó con María Anna de Piamonte, Sardinia, y ella misma era una pariente lejana. Los dos nunca tuvieron hijos, ya que Fernando no pudo consumar el matrimonio debido a numerosas convulsiones. María a menudo se refería a sí misma no como la esposa de Fernando, sino como su enfermera. En 1848, una serie de revoluciones en Austria abolieron la monarquía absoluta que Fernando había representado. Abdicó y pasó el resto de su vida en Checoslovaquia, residiendo en el castillo de Praga. La jubilación parecía sentarle muy bien a Fernando. Deambulaba por las calles bohemias y repartía dulces y dinero a los niños y mendigos. En lugar de ser un rey tirano depuesto por una población enfadada, se ganó el apodo de Fernando el Benigno. Fueron los consejeros y los regentes quienes gobernaron en su nombre los que fueron culpados por los problemas que causaron la revolución en primer lugar. Fernando murió el 29 de junio de 1885 a la edad de 82 años. El último ejemplo será el de María I de Portugal, a veces conocida como María la Loca. Nació el 17 de diciembre de 1734 en la Casa de Braganza. La línea real de la Casa de Braganza tuvo 14 monarcas que gobernaron Portugal y varios matrimonios consanguíneos. La familia descendía de los Habsburgo, lo que trajo consigo la falta de variación genética, pero la casa continuó casándose de pariente a pariente. Hubo ejemplos de matrimonios entre primos segundos, matrimonios entre primos hermanos y un matrimonio entre tío y sobrina. Fue María I quien se casaría con su tío, Pedro III el hermano menor de su padre. Esto se debió a que María era la única hija sobreviviente de su padre, el rey Dom José I. De sus 8 hermanos, 4 nacieron muertos, probablemente debido a las generaciones de endogamia. Como María iba a ser la primera monarca femenina de Portugal, se casó con su tío para solidificar su reclamo y mantener el gobierno dentro de su familia. María mostró signos de problemas de salud mental en su adolescencia, cuando sufría episodios de melancolía y agitación nerviosa, pero una serie de eventos desafortunados solo agravó estos problemas. En 1755, María presenció la destrucción de Lisboa debido a un terremoto, un tsunami y incendios. El terremoto ocurrió en el Día de Todos los Santos, cuando las iglesias estaban llenas, contribuyendo a la muerte de decenas de miles de personas. La familia real logró sobrevivir, pero María redobló su devoción religiosa para evitar que se repitiera la misma tragedia. María entonces se casó con su tío en 1760, cuando ella tenía 25 años y él tenía 42. A pesar de la diferencia de edad y los lazos familiares, el matrimonio fue, según se informa, feliz. La pareja tuvo 7 hijos, pero solo 3 sobrevivieron hasta la edad adulta, probablemente debido nuevamente a la endogamia. En 1777, María ascendió al trono portugués, con su esposo siendo regente. Sus primeros 9 años se caracterizaron por ser pacíficos. Se dedicó a reconstruir Lisboa y supervisó la construcción de tantos edificios culturales y religiosos. También se construyeron relaciones más estrechas con España, con María casando a su hija y a su hijo con la familia real española. El rey de España en ese momento era Carlos III y era el tío de María, lo que significa que los primos se estaban casando entre sí. Además, estos primos eran ellos mismos productos de la endogamia, agravando estos problemas genéticos. La princesa española Carlota estaba comprometida para casarse con el nieto de María. Poseía la notoria mandíbula de los Habsburgo. Como ha sido un tema de este video hasta ahora, estas uniones a menudo resultaron en muchos más abortos espontáneos, nacimientos muertos y altas tasas de mortalidad infantil. Pero a medida que María se hacía mayor, se veía afectada cada vez más por el delirio. La primera señal llegó en 1786, cuando durante una función estatal rutinaria, María comenzó a gritar que estaba ardiendo en el infierno. Su deterioro mental se agravó aún más por las muertes de su esposo, su hijo mayor, su hija y su nieto recién nacido. Todas estas muertes ocurrieron en rápida sucesión. Todos los niños habían muerto de viruela, y María se culpó a sí misma, ya que se había negado a vacunarlos contra la enfermedad. María pasaría gran parte de su tiempo rezando y gritando, creyéndose condenada y ya viviendo en el infierno.
Prohibió toda música y entretenimiento en la corte, transformando la corte en una misa católica. A medida que su salud mental empeoraba, fue sometida a todo tipo de tratamientos que en ese momento se consideraban pioneros, pero que ahora son bastante perturbadores. Fue diagnosticada con melancolía y manía religiosa. Fue tratada con baños de hielo, enemas y confinamiento, a menudo atada en camisas de fuerza. Un visitante de la corte recuerda escuchar los gritos incesantes de la siguiente manera: escuché los gritos más angustiosos que me infligieron la sensación de horror como nunca antes había sentido. Como resultado, María fue relevada de sus deberes como reina en 1792, pasando gran parte de su tiempo aislada. Durante las guerras napoleónicas y la invasión francesa de Portugal, María y su familia huyeron a su colonia de Brasil. Aunque, debido a esto, María se aterrorizó pensando que estaba siendo secuestrada. Gritó todo el camino hasta los muelles. En Brasil se ganó el apodo de María la Loca, ya que pasó mucho de su tiempo aterrorizada de los locales. María pasaría sus últimos años en un convento, cuidada por monjas. Allí permanecería hasta su muerte en 1816, afectada por una enfermedad mental, probablemente causada o empeorada por la endogamia. Estos ejemplos son solo algunos de los casos más perturbadores de endogamia real, y las devastadoras consecuencias que tuvo en los individuos afectados. El deseo de mantener el poder sobre un reino llevó a una práctica verdaderamente perturbadora que debería ser un sombrío, aunque algo innecesario, recordatorio de los peligros de la endogamia.